Lecturas del 19º domingo del tiempo ordinario. Domingo 9 de agosto de 2020. Del primer libro de los Reyes, capítulo 19. El profeta Elías se fue al Horeb, el monte de Dios, y entró a una cueva donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios que le decía: Sal y colócate en el monte delante del Señor, que el Señor va a pasar. Y antes del Señor vino un huracán, tan violento que descuajaba las montañas y agrietaba las rocas. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un terremoto, pero en el terremoto tampoco estaba el Señor. Después del terremoto cayó fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego vino la calma y el silencio. Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa, salió y se colocó a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación ya está cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira hacia el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Hermanos, por Cristo les aseguro que digo la verdad, no miento. Me lo atestigua la conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Una gran tristeza y un continuo dolor me afligen el corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, separado de Cristo, por el bien de mis hermanos de raza. Como israelitas son hijos adoptivos de Dios y han gozado de su presencia. Les pertenecen las alianzas, la ley, el culto divino y las promesas. De ellos son los patriarcas y el Mesías en cuanto a hombres de su raza, estando como Dios por encima de todos. Bendito sea Él por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba él solo allí. La barca ya se había alejado mucho de tierra, y las olas la sacudían violentamente, pues el viento era contrario. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron pensando que era un fantasma, y del miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida: Calma, soy yo, no tengan miedo. Pedro entonces le dijo:
Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la violencia del viento, le dio miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Jesús extendió inmediatamente las manos, lo sostuvo y le dijo, desconfiado, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué los hace subir a la barca? El Evangelio nos explica el motivo. Es que la gente entusiasmada por el milagro quería proclamar a Jesús como Rey y como Libertador, enviado por Dios, y los mismos apóstoles estaban dispuestos para un tal pronunciamiento. En realidad, estos hombres habían entendido muy bien el significado de la multiplicación del pan. Jesús era el pastor prometido por Dios, pero lo interpretaban con un sentido político. Mateo no quiere subrayar la vacilación de Pedro, sino su fe. Solo él se atrevió a desear para sí lo que parecía reservado a Jesús, y cuando volvió a estar con sus compañeros, le pareció poco el baño forzado en comparación de la experiencia única que había vivido. Nuevamente Jesús les critica a sus mejores discípulos su poca fe, pero con sus actos los convence de que deben tener fe en Él.